¿Alguna vez sentiste que tu vida ya no tenía sentido? ¿Que llegaste a tu límite y todo lo que construiste se derrumbó frente a tus ojos sin dejar nada en pie? ¿Sentiste que el vacío te envolvía y no había manera de escapar? Hay personas que se levantan todos los días con el corazón apretado, pero siguen sonriendo en el trabajo. Otros lloran a escondidas en el baño. Algunos manejan sin rumbo solo para no regresar a casa y enfrentar el silencio. Pero hay algo que quizás no sabías. Dios empieza sus mejores historias justo cuando todo parece terminar. La Biblia habla de Job, un hombre que perdió a sus hijos, sus bienes y su salud, pero aún así no renunció a Dios. ¿Y sabes cómo terminó su historia? Dios le devolvió todo el doble. Tal vez hoy no ves salida, tal vez todo se está cayendo a tu alrededor, pero ¿sabes qué hace Dios con los escombros? Él reconstruye algo nuevo, más fuerte. ¿Te das cuenta de cuántas historias de victoria nacieron desde lo más profundo del dolor? ¿Conoces la historia de Oprah Winfrey? Ella sufrió abusos, fue rechazada, pasó hambre, pero no se rindió. Creyó que su pasado no definía su destino. Hoy en día es una de las comunicadoras más influyentes del mundo. Así que no te rindas. Dios todavía está escribiendo tu historia y Él nunca deja un libro inconcluso. ¿Alguna vez oraste con todo tu corazón y aún así nada cambió? ¿Te arrodillaste en tu habitación, en el baño o en el auto, suplicando una señal y solo recibiste silencio? Es en esos momentos cuando muchos piensan, ¿será que Dios me olvidó? ¿Será que me está castigando? Ignoró mi oración. Y entonces comenzamos a caer en un ciclo peligroso. La duda llena el corazón, la mente se llena de miedo y empezamos a creer que tal vez no hay plan ni propósito. Pero el silencio de Dios no es rechazo, es preparación, es protección. En la Biblia hay una historia que habla fuerte a quien ha sentido así. La historia de José. Fue traicionado por sus propios hermanos, arrojado a un pozo, vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado por años por algo que no hizo. Años de silencio, años en los que José pudo haber pensado que Dios lo había abandonado. Pero en lo profundo, algo dentro de él seguía creyendo. Y eso es lo que nos salva. Seguir creyendo, aunque todo diga lo contrario. Tal vez estás pasando por algo así ahora. Tal vez perdiste tu trabajo y no ves futuro. Tal vez alguien a quien amas te dio la espalda y sientes que el suelo se abrió bajo tus pies. Tal vez estás enfrentando una enfermedad o una crisis financiera y sientes que no hay salida. Pero déjame decirte algo que puede cambiar tu manera de ver este momento. Dios trabaja en el silencio. El cielo no está en silencio. Él está obrando donde tú no puedes ver. Y en ese silencio, Él construye lo más profundo. Mucha gente cree que el milagro llega cuando todo mejora. Pero el verdadero milagro ocurre cuando nada cambia y aún así tú decides no rendirte. Cuando sigues adelante, aunque no entiendas. Cuando te levantas, aunque el alma te pese. Eso es fe verdadera. Eso es adoración. Eso es decirle a Dios, no lo veo, pero confío. Eso es lo que toca el corazón de Dios. Así que sigue caminando, incluso si tus pasos son lentos. Dios aún está contigo y aún no ha terminado. Sé que no es sencillo. ¿Cuántas veces has sentido que querías desaparecer? Te has despertado sin energía, sintiendo que tu existencia no hace diferencia alguna. ¿Cuántas veces pensaste que sería mejor rendirte y dejar todo atrás? Pero no lo hiciste, seguiste, y eso dice mucho de ti. Estás aquí ahora, respirando, vivo, y eso demuestra que dentro de ti habita una fuerza que tal vez ni siquiera tú conocías. Esa fuerza se llama gracia, se llama misericordia. Es Dios dándote soporte cuando tus fuerzas se agotaron, cuando tú ya no podías más. Él sigue ahí,
Hay muchas personas que también están viviendo este mismo silencio. Personas que sonríen en el trabajo, pero lloran en secreto. Que suben fotos felices, aunque por dentro se sienten vacías. Que hacen lo posible para cuidar de su casa, de sus hijos, de sus responsabilidades, pero sienten que nadie ve su esfuerzo. Tal vez tú seas una de esas personas. Tal vez estás esperando una señal, algo que te diga, no te rindas. Si es así, escucha con el corazón esto que voy a decirte. Aún no es el final. Todavía hay un plan. Todavía existe un propósito. Dios no se ha rendido contigo. Y no necesitas sentir algo para saber que Él está contigo. Su presencia no depende de cómo te sientes ni de lo bien que te comportas. Dios está, permanece, incluso en el silencio. Aunque no lo oigas, está obrando. Aunque no lo veas, te está formando y preparando para algo mayor. ¿Quieres ver un ejemplo real? Piensa en Denzel Washington. Hoy es uno de los actores más famosos del mundo, pero cuando era joven, pocos creían en él. Fue rechazado en castings, criticado por su aspecto y muchos dudaron de su talento. Sin embargo, Dios tenía un propósito mayor. Un día, durante una oración con una mujer de su iglesia, recibió una palabra profética. Hablarás ante millones, inspirarás al mundo. Aunque no entendía cómo sucedería, creyó. Siguió, se esforzó, perseveró. Y ahora no solo actúa, también habla de Dios con convicción. Usa su fama para compartir sobre la fe, sobre el propósito divino. ¿Por qué? Porque no se detuvo en el silencio. Confiaba en el proceso, en que Dios estaba obrando aún cuando nada tenía sentido. Y quizá tú también estás en ese punto ahora, de confiar sin ver, sin sentir, sin oír. Te propongo algo. Esta semana, busca un momento al día solo para ti y Dios. Puede ser al despertar, en el auto, antes de dormir. En ese instante, no pidas nada. Solo háblale. Cuéntale cómo te sientes, sin filtros, como si hablaras con tu mejor amigo. Y después, quédate un minuto en silencio, sin decir nada. Solo escucha, solo siente. Notarás una paz inexplicable inundar tu alma. Porque Dios habla también en el silencio, y cuando Él habla, aunque sea sin palabras, el corazón lo entiende. Si todo a tu alrededor está en silencio, es porque Dios está trabajando en tu interior. Está preparando algo que tus ojos aún no pueden ver, pero tu corazón puede empezar a creer. Así que aguanta un poco más. Respira profundo. Da un paso más, porque el cielo aún está escribiendo tu historia, y la próxima página puede ser el inicio de tu victoria. Hay momentos en los que parece que todo se derrumba de golpe. Miras hacia atrás y extrañas a la persona que fuiste. Miras hacia adelante y solo ves incertidumbre, y el presente solo duele. Es como si la vida te hubiera golpeado tan fuerte que te dejó inmóvil por dentro. El mundo sigue girando, las personas siguen avanzando, pero dentro de ti todo se siente detenido. Intentas sonreír, pero tu sonrisa está vacía. Quieres ser fuerte, pero hasta la fuerza te duele. Intentas aparentar que estás bien, pero tu alma ya está cansada de fingir. Y es ahí donde muchos creen que es el fin, pero justo ahí es donde Dios comienza a hacer lo nuevo. Él toma lo roto, lo invisible, lo herido, y lo transforma. Así que si estás en ese punto, no es el final. Es el lugar donde el cielo empieza a obrar tu renacer. Tal vez hoy estás en un punto donde te preguntas cómo fue que todo llegó hasta aquí, en qué momento las cosas se rompieron y por qué parece que ya no hay esperanza. Miras el matrimonio destruido, el hijo que se alejó, el dinero que se esfumó, la salud que se desgastó, y dentro de ti escuchas una voz que susurra: esto ya no tiene solución. Pero justo ahí, cuando todo colapsa y no queda nada, es donde a Dios le encanta actuar.
porque cuando tocamos fondo, Él empieza desde abajo a construir algo nuevo. ¿Has pensado que a veces necesitamos perder lo superficial para descubrir lo esencial? Dios no te quita lo que valoras por castigo, sino para revelarte que Él es lo único que nunca se pierde. Ese final que tú ves puede ser el principio que Dios planeó, porque Él no trabaja desde nuestros límites humanos, sino desde sus propios planes eternos que superan toda lógica. En la Biblia, la historia de Job nos grita esperanza, un hombre íntegro y fiel que en un solo momento perdió a sus hijos, su salud y su fortuna, quedando solo y despreciado. Incluso su esposa lo rechazó, pero Job no maldijo a Dios. Lloró, dudó, se quebrantó, pero permaneció. Y por su fe, Dios le devolvió todo el doble. Todo. Esto no es un cuento bonito, es un testimonio real, porque Dios no solo permite el dolor, Él lo transforma. Y muchas veces de las crisis más profundas nacen las historias más poderosas. Piensa en cuántas personas conoces que hoy inspiran al mundo, pero que comenzaron su camino desde una pérdida, una traición, una quiebra o un momento que parecía el fin. En esos momentos se nos obliga a mirar hacia adentro, a reinventarnos, a dejar que Dios sea quien escriba el siguiente capítulo de nuestra vida. ¿Conoces la historia de Oprah Winfrey? De niña sufrió abusos, fue rechazada, vivió en pobreza extrema, quedó embarazada en la adolescencia y perdió a su bebé. Incluso intentó quitarse la vida, pero no se detuvo en el dolor, no se quedó congelada en el desierto, caminó, persistió, creyó que lo que parecía un final podía ser un nuevo inicio, y así fue. Ahora mírate a ti mismo. ¿Qué parte de tu vida hoy parece irreversible? Una relación rota, una tristeza que nadie ve, una deuda que te ahoga, el miedo al futuro o a estar solo. El mismo Dios que restauró a Job, que levantó a Oprah, que ha transformado vidas enteras, también puede reescribir la tuya. Solo necesitas dar un paso de fe, un paso de regreso. Regresa a Dios. Regresa a ti, vuelve a soñar, vuelve a respirar con esperanza, porque cuando Dios entra, hasta el polvo cobra sentido, las cenizas se convierten en testimonio y las lágrimas en canción. Solo necesitas creer que sí se puede, que aún hay un camino, que Dios todavía tiene algo preparado para ti. Haz algo esta semana, cada día escribe 3 cosas que ya has superado. No importa cuán pequeñas parezcan, cada una tiene un gran valor. Puede ser ese día en que lograste levantarte de la cama sin ganas, o cuando pensaste en alguien y no lloraste, o aquel instante en que decidiste seguir adelante. Escríbelo, porque esas pequeñas victorias son pruebas de que no estás en el final, estás en construcción. Quien está en proceso está siendo formado. El dolor no es el cierre de tu historia, es solo una pausa, una coma en el párrafo. Y quien sostiene la pluma es Dios. Él aún está escribiendo, y cuando Él escribe, hasta el desierto florece, y el valle se llena de vida. Tú, que hoy piensas en rendirte, vas a volver a sonreír, vas a volver a creer, vas a volver a vivir. Porque ese final que tú ves puede ser apenas el inicio que Dios diseñó para ti. Hay momentos en que nos miramos y pensamos, no soy capaz, no soy suficiente. Muchos se rinden sin intentarlo porque cargan pesos que nunca les correspondieron. La comparación, el miedo, la culpa, la vergüenza, la idea de que otros son más espirituales, más santos, más listos, te paraliza. Te ahoga, te separa de lo que Dios quiere hacer en ti. Pero realmente Dios busca a los más fuertes, a los más correctos, a los más preparados. La Biblia grita que no. Dios no busca perfección, busca disposición, busca corazones que digan, aquí estoy, aunque tiemblen, aunque tengan heridas y fallas.
Porque en el reino de Dios, el que se reconoce débil está más cerca de experimentar el poder. ¿Te acuerdas de Pedro? Uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Caminó sobre el agua. Juró que nunca abandonaría al Maestro. Pero en la noche más oscura lo negó. No una ni dos, sino 3 veces. Y justo después de la tercera negación, la mirada de Jesús se cruzó con la suya. Imagina la vergüenza, el peso, la culpa, sentirse un total fracaso. ¿Y qué hizo Jesús después? Restauró a Pedro. Le confió el cuidado de sus ovejas. Pedro falló, pero no fue rechazado, fue levantado de nuevo, porque Dios no descarta al que tropieza, lo sana, lo renueva, lo transforma. Y quizá tú te sientas como Pedro ahora, con culpa, con vergüenza, pensando que ya no hay más oportunidades, creyendo que Dios ya no puede usarte por lo que hiciste, dijiste o viviste. Pero escucha esto. Ningún error tuyo es tan grande como para frenar a un Dios que restaura. Si Dios eligió a David después del adulterio, si levantó a Moisés después del asesinato, si transformó a Saulo en el apóstol Pablo, ¿por qué no habría de levantarte a ti? No necesitas una vida perfecta para vivir algo extraordinario con Dios. Solo necesitas estar dispuesto a empezar de nuevo, a intentarlo otra vez, a decir sí, aunque tengas miedo, porque Dios capacita a los que Él llama. No te escoge por lo que eres hoy, sino por lo que sabe que puede hacer en ti, contigo y a pesar de ti. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces Dios ya te usó sin que lo notaras? En ese mensaje que mandaste justo a tiempo, en esa palabra que diste sin planear y trajo consuelo, en ese abrazo que fortaleció a alguien que pensaba rendirse justo en ese momento. Eres valioso para el reino de Dios, incluso cuando te sientes débil o dudoso. Dios te ve y aún no ha terminado contigo. La pluma sigue en sus manos y la historia que está escribiendo contigo aún no ha llegado a su final. El proceso duele, pero no te destruye, al contrario te moldea. Y al final entenderás que cada lágrima tenía propósito, cada caída tenía lección, y cada día oscuro fue solo el preludio de una mañana llena de luz. ¿De verdad crees que esto es una casualidad? No lo es propósito. Dios ya te ha estado usando en los pequeños detalles, y ahora quiere usarte por completo, con todo lo que eres y justo donde estás. No necesitas un micrófono, un púlpito o un ministerio para ser útil. Dios actúa en tu vida cotidiana, en la oficina, en la escuela, en tu hogar, con tus hijos, con tus amigos, en cada conversación y gesto. O veces el mayor campo de misión es tu propia sala. El acto de adoración más profundo ocurre mientras lavas los trastes y oras en silencio. La predicación más poderosa es cómo tratas a quien te ha herido. Nunca subestimes el lugar en el que estás, porque si Dios está contigo ahí, entonces ese lugar es santo. Un claro ejemplo de esto es Nick Vujicic, quien nació sin brazos ni piernas y enfrentó burlas y un gran sufrimiento. Por momentos pensó que era un error, que no tenía propósito ni valor. Incluso pensó en terminar con su vida, pero un día decidió entregarle su dolor a Dios, y todo cambió. Dios transformó su historia en un testimonio impactante. Hoy, Nick inspira a millones alrededor del mundo, no por ser perfecto, sino porque estuvo dispuesto a ser usado por Dios tal y como era. Quizá el mayor milagro de tu vida no sea lo que Dios hará por ti, sino lo que hará a través de ti. Y todo comienza cuando dejas de huir y empiezas a decir sí, aunque tengas miedo o no entiendas todo. Aunque sientas que no das el ancho, recuerda que nadie lo da por sí solo. Pero con Dios, el débil vence gigantes, el rechazado se convierte en guía y el improbable en el escogido principal. Haz hoy un compromiso sencillo pero sincero. Durante los próximos 30 días, cada mañana al despertar, di en voz alta: Dios, no soy perfecto, pero soy tuyo. Úsame como tú quieras.
No hace falta que lo digas con palabras bonitas. Solo debe salir del corazón, porque Dios escucha primero el corazón antes que la boca. Y cuando encuentra sinceridad, hace maravillas. Hace del polvo una vasija, del caos un testimonio, de la debilidad una fortaleza. No estás atrasado, no vas detrás de nadie. Estás justo en el momento exacto en que Dios quiere comenzar algo nuevo. La verdadera pregunta ahora es, ¿estás dispuesto? Existen dolores que no se pueden explicar, no salen en los exámenes, nadie los ve. Tú mismo los ignoras, pero ahí siguen, latiendo por dentro. A veces son por pérdidas, otras por rechazos, otras por sueños rotos y decepciones que dejaron heridas profundas. Y cuando se acumulan, uno empieza a cuestionarse muchas cosas. Si Dios me ama, ¿por qué permitió esto? Si está conmigo, ¿por qué no lo evitó? ¿Será que se olvidó de mí? Tal vez tú estés justo en ese punto, buscando respuestas en medio del dolor. Pero cuando miramos a la cruz, entendemos algo. Incluso el Hijo de Dios pasó por el sufrimiento. Jesús lloró, tuvo miedo, sintió angustia. En Getsemaní sudó sangre mientras suplicaba que el Padre lo librara. ¿Y sabes qué respondió el cielo? Nada. El Padre guardó silencio. Pero Jesús no huyó. Se quedó, confió. Y eso nos enseña que el silencio de Dios no es abandono y que el dolor no es ausencia. Muchas veces, en medio del sufrimiento, es donde el propósito se revela. Intentamos huir del dolor, pero hay cosas que solo nacen en el alma cuando se atraviesa el quebranto. En medio del dolor aprendemos a depender más de Dios, a crecer por dentro, a ser fortalecidos. Porque cuando ya no podemos solos, ahí es donde Dios empieza a mostrarse con más poder. Es en medio del dolor cuando finalmente escuchamos lo que antes era silenciado por el ruido de la rutina. No porque el dolor sea bueno, sino porque Dios nunca deja que el sufrimiento sea en vano. Él utiliza incluso lo que nos rompe por dentro para enseñarnos, transformarnos y devolvernos la vida. ¿Te has dado cuenta que las personas más compasivas y sabias suelen ser aquellas que han sufrido más? Eso no es coincidencia. Cuando el dolor se entrega a las manos correctas, se convierte en un canal de sanación, no solo para ti, sino también para los que están cerca de ti. Tal vez lo que estás atravesando no sea para destruirte, sino para prepararte para sanar a otros más adelante. Dios podría estar formándote ahora mismo a través de esta lucha. Hoy en día hay tantas personas con heridas invisibles que sonríen por fuera pero lloran por dentro y no tienen con quién hablar ni cómo desahogarse. Tu proceso de dolor puede ser, en el futuro, la respuesta a una oración desesperada de alguien más. Porque lo que hoy te duele, mañana puede dar vida a otro. Aunque no lo veas ahora porque estás en medio de la tormenta, cree que saldrás diferente. Saldrás con más fuerza, con más amor, con más fe y con un corazón más cercano a Dios. El dolor también puede ser una señal de que Dios está alejándote de algo que ya no forma parte de su plan para tu vida, aunque tú aún no lo comprendas. A veces nos aferramos a personas, lugares o situaciones que ya no nutren el alma, y entonces viene el dolor, como un llamado divino para movernos hacia lo nuevo. La comodidad muchas veces nos estanca, pero el sufrimiento nos impulsa, nos empuja a orar de verdad, a depender de verdad, a rendirnos por completo. ¿Conoces a J.K. Rowling? Antes de escribir una de las sagas más leídas del mundo, estaba desempleada, deprimida y criando sola a su hija, sin calefacción y escribiendo en cafeterías. Fue rechazada por muchas editoriales, pero no se rindió. Escribió a pesar del dolor, a pesar de no tener recursos, a pesar de sentirse sola. Y su historia hoy inspira a millones.
¿Por qué? Porque no permitió que su dolor fuera el final. Lo atravesó y siguió adelante. Y tú también puedes hacerlo. La aflicción no es cómoda, pero puede ser transformadora. No importa si tu dolor es físico, emocional o espiritual. Dios lo conoce todo. Él siente contigo, llora contigo y promete que el llanto puede durar toda la noche, pero el gozo llega en la mañana. Él nunca dijo que no habría noche, pero sí dijo que no sería para siempre. No finjas que estás bien, no ocultes tus lágrimas. Dios las ve, las entiende y las abraza. Cuando el dolor está en manos de Dios, no destruye sino transforma. Riega la tierra, ablanda el corazón y despierta semillas dormidas. Lo que hoy te duele, mañana será la fuerza que te levantará con más poder que nunca. No estás siendo olvidado, estás siendo moldeado. Dios está trabajando, aunque tus ojos no lo vean todavía. Pero tu corazón, muy pronto, será testigo de lo que Él ha estado preparando. No te rindas, no ahora, no cuando podrías estar a punto de ver la temporada más hermosa de tu vida florecer. Aquellas noches en las que lloraste solo, los silencios en los que esperaste una respuesta. Todo tiene un propósito. Esos momentos en que pensaste que ya no valía la pena seguir y aún así lo hiciste, son milagros. El simple hecho de que estés aquí hoy, de pie, respirando, después de todo lo que has vivido, ya es prueba de que Dios no ha terminado contigo. Tu historia aún se está escribiendo. Y cuando Dios escribe, hasta los capítulos más oscuros se convierten en parte de un final glorioso. Por eso, por favor, no te detengas. No porque sea fácil, sino porque no estás solo. Respira profundo. Cierra los ojos un momento y recuerda lo que ya has atravesado, las noches en vela que nadie vio, las lágrimas silenciosas en tu almohada, los días en que te levantaste sin fuerzas, pero aún así lo hiciste. Piensa en cuántas veces aguantaste el dolor en el pecho para no preocupar a nadie. ¿Cuántas veces dijiste, estoy bien, con una sonrisa, mientras por dentro todo se caía a pedazos? Y aún así, aquí estás, todavía de pie, con el corazón latiendo aunque esté cansado, con el alma herida pero firme. Eso no es debilidad, eso es un milagro. Y aunque tal vez no lo notaste, Dios siempre ha estado caminando a tu lado. Cada paso que diste, arrastrándote, fue observado por el cielo. Cada vez que pensaste en rendirte, pero no lo hiciste, el cielo aplaudió tu valor. Eres más fuerte de lo que imaginas, más valioso de lo que puedes ver. Dios no se equivocó al crearte. Él conocía cada herida, cada miedo, cada caída, y aún así decidió amarte con amor eterno, caminar contigo, llamarte por tu nombre y no por tus errores. Él ve más allá de lo que muestras, conoce lo que nadie más conoce, y aún así sigue llamándote hijo. Si hoy sientes que ya no puedes más, justo ahí es donde Dios más le gusta actuar. Él es experto en reconstruir lo que se rompió, en resucitar lo que murió, en sanar lo que fue herido. Y todavía no ha terminado contigo. Estás en medio del proceso, pero el final de esta historia ya tiene nombre: victoria. No dejes que este dolor escriba el punto final. No te rindas ahora. La misma mano que permite el viento es la que calma la tormenta. Y Dios está en tu barca, incluso cuando parece que duerme, Él está presente. Llora si lo necesitas, pero no te detengas. Tropieza, pero no retrocedas. Avanza, aunque sea con pasos temblorosos. Cada paso tuyo está siendo escrito en el cielo con tinta de eternidad. Y un día entenderás todo. Un día vas a mirar hacia atrás y dirás, fue difícil, pero valió la pena. Dolió, pero sobreviví. Casi me rendí, pero Dios me sostuvo. Y ese día entenderás que nunca estuviste solo, ni olvidado, ni un solo segundo. Jamás fuiste pasado por alto, ni fuiste amado a medias.
Desde el principio fuiste la razón por la cual Dios decidió seguir creando historias llenas de esperanza para este mundo herido. Y entre todos esos relatos de fe, Él eligió escribir uno de los más hermosos, usando tu propia vida como inspiración y testimonio vivo.